Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar sobre un hecho que obviamente ha tenido un gran impacto internacional y es la nueva elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, quien vuelve a la presidencia en este segundo periodo. Para ello vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra, quien enseña ciencia política en el Departamento de Política y Relacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Eduardo Gamarra es un reconocido académico y experto en temas de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar nuestra invitación. Un placer, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, quería consultarte. Se decía que la elección estaba muy reñida, que no se sabía, nadie se aventuraba a decir quién realmente iba a ganar, y al parecer los resultados fueron a favor de Trump fueron mucho más contundentes de lo que se podía prever anteriormente al día de la votación. ¿Cuáles crees que han sido la causa para esta victoria tan clara que ha sorprendido a todos los expertos que siguen las elecciones de los Estados Unidos? Sí, mira, Oscar, yo creo que, como siempre, ¿no? Lo común es decir que las encuestas no funcionaron, que las encuestas estuvieron mal, pero más bien creo que las encuestas estuvieron extraordinariamente acertadas, tanto en la proyección a nivel nacional como en la proyección por estados. Si tú te fijas, con algunas excepciones, donde también las encuestas hicieron notar eso, las encuestas daban la mayoría de los resultados dentro del margen de error. La nuestra, por ejemplo, sobre hispanos, nos decía algo muy notable, que si hubiera tenido la inteligencia para identificarlo antes, quizás hubiera tenido algo acertado que decir una semana antes. Pero el hecho es que entre los hispanos, por ejemplo, nosotros notamos que más o menos el 15% de los hispanos que se considera que son ciudadanos inscritos para votar, nos dijeron que en el último año habían abandonado al Partido Demócrata. El 15% es más o menos 5,5 millones de personas. Entonces, eh, y también veíamos en la cifra, por ejemplo, les hacíamos la pregunta, bueno, la pregunta simple, ¿no? ¿Por quién votará usted en noviembre? Pues el promedio era 56% por Kamala Harris, ¿ya? El resultado final fue muy cercano a eso, es decir, casi 15 puntos por debajo de lo que ganó Joe Biden el año 2020. El Partido Demócrata básicamente se desangró desde el año 20 y eso nos debería haber dado un buen indicio hacia dónde iban las elecciones. Pero igual todo estaba dentro del margen de error. Y por eso te digo que la sorpresa quizás fue que qué tan buenas fueron las encuestas que nos dijeron estado por estado cómo iba a ser el resultado. Y al final, lo sorprendente, sin embargo, es que cuando tú ves el mapa global de los Estados Unidos, y como el sistema es, si tú ganas por un voto, es un sistema uninominal, te llevas el estado entero o te llevas el distrito entero. Entonces, ahí es donde tú ves el impacto del sistema electoral y ves el impacto que tiene en el color del mapa. Es un mar rojo, hasta en la misma California, por ejemplo. Ves que California, que es un estado azul, tiene grandes bolsillos de rojo. Entonces, este es un país que se ha mudado hacia el Partido Republicano por motivos que podemos conversar en un momento. Eduardo, hablabas de que este no es un proceso nuevo que ya viene de algunos años atrás, este fenómeno por el cual muchos votantes, incluso de sectores que tradicionalmente han apoyado masivamente al Partido Demócrata, ahora votan por el Partido Republicano. ¿Qué es lo que ha provocado esta migración, por así decir? ¿Es Trump, es el partido, es cambios en la sociedad? Yo creo que es una combinación de factores, ¿no? En gran medida tiene que ver con una percepción generalizada que los últimos 4 años, particularmente en lo económico, fueron malos,
que la inflación y que la economía, esas dos cosas puestas juntas, lo que como quieras definir la economía, que puede ser salarios bajos, puede ser, por ejemplo, temas que van vinculados a eso, el costo de la vivienda, el costo de los alimentos, el costo de la gasolina, etcétera, que contribuyeron a esta percepción generalizada de que la economía estaba yendo mal. Y es curioso porque eso es una percepción frente a una realidad macroeconómica de una economía que realmente está bien comparativamente, pero como bien sabemos en todo lado, eh, el, el- la gente no vive de las cifras de lo que nos dice el fondo, de lo que nos dice el Banco Central o lo que nos dicen las agencias, sino de lo que ellos perciben a la hora de comprar comida en el supermercado, de pagar por la gasolina o particularmente la crisis de vivienda, ¿no? Particularmente los alquileres. Entonces, creo que ese ha sido el factor determinante. Pero también ha habido un factor muy interesante que ha sido, y en eso los republicanos fueron básicamente maestros, ¿no? En culpar no solo al mal manejo de la economía, a la administración Biden, que como te repito, no fue un mal manejo, eh, pero de culpar también a la administración Biden de un mal manejo del tema migratorio y de la explosión de la llegada de miles de inmigrantes indocumentados al país y la percepción que se generalizó sobre ellos, ¿no? Que han incrementado el crimen, que inclusive pues, escucharon las caricaturas, ¿no? De que se comían animales, etcétera, etcétera. Eh, pero esa caracterización de los inmigrantes, ¿no? Trascendió más allá simplemente de la población blanca. En nuestras encuestas, Oscar, algo que nos llamó muchísimo la atención es que el 40% de nuestros entrevistados hispanos, que son ciudadanos norteamericanos, ya sean naturalizados o nacidos acá, pero el 40% estaba de acuerdo con la deportación masiva de inmigrantes y con la idea de que la mayoría de los inmigrantes nuevos son criminales. Entonces, yo creo que es la combinación de esos dos factores, más allá de, obviamente, factores que son ya más estructurales, ¿no? Que ha habido un cambio cualitativo en la calidad de vida en este país. Y eso creo que no es más que percepción, ¿no? Eduardo, y en muchos países están habiendo, por así decir, victorias de candidatos que se sienten próximos a Trump. ¿Crees que estas causas que nos describía son más propias de la realidad de los Estados Unidos? O también hay un fenómeno en muchas naciones que está, por así decir, coadyuvando a la victoria de este tipo de candidatos, de posiciones y de propuestas? Mira, Oscar, creo que hay dos o tres fenómenos que son importantes de señalar. Uno es, obviamente, estas economías post-COVID que, que, que no terminan de recuperarse y que muchas de ellas siguen viviendo en procesos inflacionarios extremos, ¿no? Segundo, hay una crisis generalizada de partidos de gobierno. En todo el mundo, los partidos de gobierno han tenido un problema muy serio de mantenerse en el poder, ¿no? Estamos viendo esa tendencia, por ejemplo, quizás el país más cercano a Bolivia, el caso de la Argentina, donde hubo esa rotación del peronismo hacia el presidente Macri, una vuelta al peronismo y ahora con Milei, o sea, y eso lo podemos ver en una gran parte de la región. Y tercero está el fenómeno de, yo diría, estos gobiernos de derecha, ¿no? Que vienen creciendo a nivel global, que vienen con ideas viejas que de alguna manera son nuevas, ¿no? De cómo manejar la economía y cómo, digamos, resolver problemas que afectan a sus sociedades. Y te estoy hablando
el caso extremo del presidente Milei en Argentina, que toma como punto neurálgico, ¿no? El tema de un Estado gigante que él tiene que desmantelar y que tiene que meter las fuerzas del mercado en las operaciones del Estado, hasta un caso como el de Bukele en El Salvador, donde transforma la forma de lidiar con el tema de seguridad. Eh, y quizás Bukele es el ejemplo que más ha tenido, digamos, impacto en términos de convertirse en un modelo, porque hay varios países, hasta la Argentina, que ven al modelo de Bukele como importante. Pero también tenemos que fijarnos en cosas que están pasando en Europa. El caso italiano, por ejemplo, ¿no? Con una primer ministra que ha tomado decisiones muy duras en términos económicos, pero que también se ha enfrentado con el fenómeno de la migración, sobre todo migración africana. Digamos, liderazgos similares que aparentemente están surgiendo, por ejemplo, en la misma Holanda, lo que está sucediendo en Francia con el crecimiento de movimientos de derecha. eh, y en ese sentido, estamos hablando de una nueva derecha, no, quizás el término populismo ha sido sobreusado, pero lo más curioso que ha sucedido, particularmente con la victoria de Donald Trump, es no solo cómo él atrae a latinos, a afrodescendientes, inclusive a mujeres, pero quitémosle el factor identitario a ese movimiento. Hoy en Estados Unidos, el nuevo partido de la clase obrera es el Partido Republicano, ¿no? De la misma manera que había una gran sorpresa en la Argentina que obreros, ¿no? Que jóvenes se identificaran con Milei. Entonces yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay una recomposición, ¿no? De cómo se define el escenario político. Y acá pues lo estamos viendo de manera dramática, particularmente con un partido histórico, de vínculos históricos con la clase obrera, ¿no? Que hoy pues básicamente los ha perdido. Y un presidente electo billonario, rodeado de otros billonarios, se ha convertido en el presidente de la clase obrera. Eduardo, ¿qué cambios fundamentales habrán en la política exterior de los Estados Unidos con la nueva administración Trump, particularmente en lo concerniente a Latinoamérica? Bueno, todavía no sabemos, hay mucha especulación, por supuesto. Tenemos algunos indicios en la dirección en la que se dirigirá por lo que hará, por ejemplo, a Naciones Unidas. Acaba de nombrar una representante al Congreso muy conservadora, muy pro-Israel. O sea, sabemos que la posición digamos, de proximidad a Israel, pues algo, si alguien tuvo alguna duda de que quién era más cercano a Israel, particularmente a Netanyahu, pues esas dudas han sido esclarecidas. Eh, Segundo, hay mucha especulación sobre lo que sucederá, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Y ahí dentro de ese contexto, pues hay muchos analistas que ven que Rusia no es tanto un problema para Trump como lo es la China, ¿no? Y que quizás el verdadero enfoque, que quizás lo que Washington, el nuevo Washington, va a enfocar es el mundo asiático, ¿no? Eh, y respecto a América Latina, yo creo que ahí vamos a ver yo creo que vamos a empezar a ver algunas ideas de gente que va a surgir, ¿no? Se habla mucho del retorno, por ejemplo, de Mauricio Claver Carrón, a quien se conoce mucho en Bolivia. Se habla mucho de algunos otros nombres vinculados a la política latinoamericana, perdón, a la política republicana dentro de los Estados Unidos, como Marco Rubio, como secretario de Estado. Marco Rubio fue el artífice de la política de Trump hacia Venezuela. Pero nada está confirmado. Ahora, en términos generales,
yo creo que es importante entender que Trump no es una persona que trabaja con la idea del multilateralismo, tampoco trabaja con la idea de promover la democracia a nivel global, ¿no? Él no es, eh, esa es la menor de sus preocupaciones. Él en un sentido de teoría de relaciones internacionales, si tú quieres, es un realista, ¿no? Y él ve al mundo desde la óptica del poder y de los intereses nacionales de los Estados Unidos. ¿En qué medida América Latina es parte de los intereses estratégicos? Pues él los definirá en la medida en la que vamos avanzando, pero creo que su primer gran prueba va a ser Venezuela, particularmente si Nicolás Maduro se posesiona el 10 de enero, y veremos pues la política hacia México, particularmente en lo relacionado con el tema de migración, ¿no? Yo creo que esos son los dos tests y por supuesto Cuba va a ser un test muy importante también, particularmente por la presencia tan importante de actores cubanoamericanos como como Marco Rubio, si él efectivamente llega a esa posición y si Mauricio llega a otra, Mauricio Claver Carrón llega a posiciones como las que se han mencionado. Eduardo, entendiendo las limitaciones que todavía la premura del tiempo imponen para realizar mayores análisis, me gustaría saber si tienes alguna opinión sobre cómo puede esto incidir con relación a Bolivia, de estos cambios en la política exterior de los Estados Unidos en esta segunda administración del presidente Trump. Y otra vez te reitero la diferencia conceptual que hay en cómo la administración Biden desarrolló sus relaciones hacia América Latina con esta lógica, ¿no? Que ellos han tenido siempre, los demócratas en particular, de promover la democracia liberal representativa, ¿no? Como concepto general, pero sobre todo trabajar a través del multilateralismo, ¿no? Apostar mucho a la OEA, apostar mucho, bueno, apostaron a esa reunión de la Cumbre de las Américas. Siempre han hecho referencias a esa reunión de la Cumbre de las Américas, por ejemplo, donde se logró un acuerdo sobre migración que fue inefectivo, como tú sabes, con una OEA muy desmejorada. Creo que quizás emblemático de eso, Oscar, es ahora, por ejemplo, lo que viene sucediendo en Haití en estos últimos días. O sea, hay otra vez una nueva renuncia, perdón, una renuncia obligada del primer ministro, ¿no? El retorno al poder en Haití de básicamente de Lavalas, el partido de Aristide, ¿no? En un contexto de dominio total de las pandillas. Un país tan pequeño y tan cercano a Estados Unidos y básicamente Estados Unidos no puede hacer, no ha hecho absolutamente nada más que apostar al papel de la OEA. Y yo creo que Bolivia cabe en eso también, o sea, no ha habido una gran preocupación por Bolivia apostando más que nada al multilateralismo. Y yo creo que esa era se ha acabado, para bien o para mal, ¿no? Dependiendo de la óptica. Pero creo que lo que le viene a Bolivia, la crisis que tiene Bolivia, hoy se la verá pues de manera diferente, pero solo en cuanto a esto pueda afectar a los intereses de Estados Unidos. Y yo debo decirte que Bolivia ya no está solo siendo vista desde el punto de vista de democracia y multilateralismo, pero también algunos de nuestros vecinos, particularmente la Argentina, están viendo con muchísima preocupación lo que se desarrolla en Bolivia. No solo por el narcotráfico, pero por la crisis institucional que vive, el hecho de que hay un potencial muy serio de violencia. Yo creo que esos análisis que están haciendo nuestros mismos vecinos van a influir en la forma en la que Estados Unidos, bajo este nuestro nuevo liderazgo, ve a nuestro país. Eduardo, una última pregunta. Durante la anterior administración del presidente Trump y dentro de disputas que tenían, particularmente en el área de comercio exterior con China, se impulsó el concepto de nearshoring, que era trasladar las fuentes de aprovisionamiento desde China nuevamente a países cercanos como los latinoamericanos.
En tu opinión, ¿esto va a tener un nuevo impulso? ¿Habría oportunidades para nuestra región y también para nuestro país si esta política se vuelve a impulsar? Bueno, fíjate, otra vez especulando mucho, ¿no, Oscar? Porque gran parte de lo que el presidente electo ha venido diciendo en su campaña ha sido que él impondrá sanciones, ¿no? Sanciones comerciales, básicamente aranceles, a China y a cualquier país que básicamente no siga el liderazgo norteamericano. Acaba justo una semana antes, amenaza al nuevo gobierno de México con sanciones comerciales si es que no deja, no, si es que no detiene las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. O sea, migración es, como dije anteriormente, es el tema central, ¿no? Él ha prometido que el primer día empezarán las deportaciones. ¿Hacia dónde irán esas deportaciones? Pues no, México es uno de los candidatos y no colaborar con Estados Unidos, la política de Estados Unidos bajo esta nueva administración, bueno, nos ha prometido sanciones por doquier. Eso quiere decir de alguna manera que, fíjate, gran parte del nearshoring empezaba por México. Es más, inclusive ha habido una reubicación de de empresas chinas en México para exportar vía el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con las leyes de origen, con las reglas de origen, ¿no? Exportar básicamente producción china manufacturada en México como producto mexicano. ¿Terminará eso? Supongo, ¿no? Si es que las amenazas de sanciones continúan. ¿Qué pasa en el resto de la región? El nearshoring, pues, sigue siendo una promesa, siempre y cuando el nearshoring sean compañías norteamericanas que vuelven a la región para producir en la región, para penetrar al mercado de Estados Unidos. Pero el comercio libre, como lo conocimos en los noventas, en esa época, Oscar, que la tendencia era hacia grandes acuerdos de libre comercio, esa era ha terminado. Y hoy la era es otra, ¿no? Es una era de aislacionismo, de mirar hacia adentro, de América primero, como él lo llama. Y por eso, en la medida en la que América Latina pueda formar parte de esa nueva visión, pues habrá quienes verán eso con muy buenos ojos. Eduardo, te agradezco muchísimo por compartir tu análisis, tu visión y Claro, al siempre tus contrario. comentarios tan valiosos para entender lo que está pasando en el ámbito internacional. Muchas gracias. Igualmente, Oscar, un abrazo. Gracias igualmente.